muchos cambios, demasiados cambios. Ha sido muy importante este proceso para el aula focalizada. Muchas experiencias vividas muy bonitas, muchas emociones, lágrimas, abrazos, mucha restauración de relaciones de los estudiantes que estaban dañadas. Creo que una de las perspectivas es la idea de que la justicia en la escuela tiene que buscar castigar a quien ha cometido una falta. Al principio los chicos como que no les interesaba mucho esto, pero a medida que se iba transcurriendo el proceso y iban entendiendo, comprendiendo el sentido de la justicia restaurativa y que la justicia no se podía mirar con los lentes de la venganza, sino más bien desde resarcir, restaurar el daño causado, ya los estudiantes como que se fueron encarretando con estas historias. Todas estas estrategias fueron ayudando también a que ellos cambiaran ciertos comportamientos y a empezar a sentirse líderes transformadores en la escuela. En el cual el estudiante sienta que se le ha tenido en cuenta a nivel pedagógico y a nivel también de comportamiento social, para que ellos vengan germinando también el semillero para que los estudiantes de otras generaciones reciban la educación de manera transformada. Vivenciar los conocimientos y las experiencias de los estudiantes, y muchas veces los ignoramos como profesores. Traer la experiencia al aula de clase es fundamental para iniciar a hablar de procesos de justicia en el aula de clase, de justicia en la escuela, de cómo se manejan los conflictos, cómo se resuelven en cada uno de los escenarios donde estemos. El programa justamente me ha permitido transformar en la práctica pedagógica las acciones que quizá desconocía al hablar de justicia transicional en el aula. Siempre buscando como de alguna forma reconocer a la víctima, reconocer las dos partes, tener un poco más de ese proceso de restaurar de verdad el daño que se lleva a cabo en las instituciones, y no solamente como esas cosas punitivas que hacíamos usualmente, sino que seamos capaces de buscar una solución basada en la paz, en el concepto de no repetir, en el concepto de mejorar nuestro actuar, hace que nuestros estudiantes cambien. Que los profes iban comprendiendo qué era la justicia restaurativa, que iban conociendo un poco de la JET, porque en un primer momento tenían mucho miedo de trabajar estos temas, porque solo cuando oían la palabra JET se imaginaban otras cosas, y en la medida en que se fueron metiendo en los módulos, conociendo los módulos y aplicando cada una de las secuencias didácticas, en esa misma medida esas transformaciones iban ocurriendo primero en nosotros como directivos, en los maestros, porque ellos nos los contaban en las diferentes sesiones, pero también en los estudiantes. Teniendo en cuenta que el aula focalizada, en el cual nosotros estipulamos que estos estudiantes debían tener un cambio dentro del aula de clase por el comportamiento que venían formando. Hemos sentido que se han transformado con el proyecto de justamente, en el cual al estudiante se le ha enseñado a dignificarse, a que se valore, a que el estudiante sienta que nosotros somos sus amigos, de que nosotros valoramos estar ellos en nuestra institución. Y desde esa perspectiva la justicia no necesariamente tendría que ser castigar, sino reparar los daños, contemplar las necesidades de quienes han sufrido algún tipo de ofensa, y sobre todo la posibilidad de devolver la dignidad a quien ha ofendido a otro, de que no se quede solamente como en el caso de la escuela el chico o chica que comete una falta, sino alguien que también la puede reparar y volver otra vez a ser parte de su colectivo. Con esta herramienta hemos logrado en la institución primero resignificar un poco el rol que tiene el directivo docente, que hizo parte de la estrategia, que nuestro rol no termina en lo meramente administrativo, sino que también tenemos que ser líderes pedagógicos. Conocer qué ha afectado en ellos la violencia o el conflicto. A que podemos restaurar los daños que podemos hacer. Justamente permitió toda esa restauración, toda esa convivencia, reflexiones. En muchos momentos docentes y personas que también vivieron situaciones de violencia y pidieron la palabra y participaron, y los estudiantes se paraban, abrazaban, salían las lágrimas. Sinceramente
sin palabras, porque una cosa es estar allí en el aula focalizada, una cosa es estar desarrollando la sesión, una cosa es estar viendo cómo participan, cómo cuentan su experiencia, y otra cosa es venir a contarlo acá. Una de las estrategias más significativas fue el de la audiencia pública. El hecho de ellos poder encarnar a ese personaje, de poder encarnar a esa víctima o de poder encarnar a ese compareciente, hizo que ellos se sensibilizaran sobre las actuaciones que están pasando dentro de la sociedad, dentro de los Montes de María principalmente, y que ya no se dé pues la burla, el bullying o el acoso por el hecho de que aquel niño vino desplazado o aquella persona tuvo un familiar dentro del proceso de reparación o de restitución o de verdad. Un elemento muy potente es la inclusión de todos los ejercicios vivenciales y experienciales, porque nos permite pasar por la propia piel estos aprendizajes y transformarnos desde adentro a nosotros mismos, no solamente capacitar, sino transformar. Personalmente quiero pedirle que queremos que continúen estos procesos, que necesitamos, que son importantes, que son enriquecedores en este país que todavía siente el flagelo y que estamos en esa restauración. Este proceso fue demasiado importante y no hay que dejarlo hasta aquí. Hay un significativo número de estudiantes que esta estrategia los ha tocado, e incluso a los mismos maestros. La idea un poco es que para el año 2025 seguimos a través de una propuesta de incidencia curricular fortaleciendo estos temas. Y sobre todo llevando el compromiso del comportamiento social en nuestros estudiantes. Pues nuestra perspectiva es el manual de convivencia, redignificarlo teniendo en cuenta un enfoque restaurativo donde al estudiante no se le sancione, sino que al estudiante se le mire de una manera restaurativa, donde el estudiante sienta que se le está formando, que se le está educando y no que se le está castigando. Como instituciones educativas de Montes de María, de 6 municipios que pertenecen al departamento de Bolívar, queremos agradecerle a la Jurisdicción Especial para la Paz, la G, a Educapaz y a todo el equipo pedagógico por ese proceso que hicieron a través del proyecto justamente. Los aprendizajes fueron muy significativos. La mirada de justicia restaurativa para poder superar poco a poco la justicia punitiva, entender un poco más que lo que se trata no es de vengar el daño causado, sino de restaurarlo. Vamos a continuar convirtiendo un manual de convivencia que sea más restaurativo, donde sea más de oportunidades, que ya no sea de castigo, que ya no sea de señalar, sino que sea un manual de convivencia lleno de oportunidades para la reestructuración, lleno de oportunidades para una convivencia sana, un manual de convivencia para restaurar todos los daños que hemos tenido y los daños que traemos en todo el proceso que nosotros hemos vivido. Pero esto no se va a poder lograr si no tenemos posibilidades de continuidad, y eso significa recursos, significa poder invertir en que haya personal formando a los maestros y maestras sin que se disponga de tiempo. Y que todos como sociedad tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto sea una realidad. Vamos a empezar por la educación, porque la educación como ese proceso humano debe ser lo más transformador.